Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra segunda sesión de este diplomado en el control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Eh, es desde luego un gusto seguir con ustedes platicando de estos interesantes, importantes temas. Pues más o menos haciendo un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer. Analizamos justamente el tema de lo que es el concepto de constitución, sus características, su característica de norma fundamental, ¿verdad? De norma, además de que tiene un entendimiento político, hoy en día la constitución tiene un significado absolutamente jurídico, netamente jurídico para efectos de control jurisdiccional. Es en la constitución en donde se concentran, pues desde luego, tanto las atribuciones del poder y las limitaciones al mismo, como desde luego los derechos fundamentales, derechos humanos, derechos políticos, derechos de toda la índole que son derechos subjetivos públicos que el Estado reconoce y garantiza a través de las vías constitucionales adecuadas al respecto. Vimos también, desde luego, el concepto de la rigidez constitucional, ¿no? Una constitución está llamada a ser una norma permanente, una norma que permanece, ¿verdad? Una norma rígida cuya reforma debe de ser, pues, desde luego, dificultada para los procesos legislativos. Además, está su reforma a cargo de un órgano especializado, en nuestro caso, el Supremo Poder Reformador, el Constituyente Permanente, ¿verdad? Que es, desde luego, el órgano digamos, de control y reforma de la Constitución, que tiene un procedimiento agravado, digámoslo así, en términos generales. También vimos el concepto de la legitimación democrática de los jueces constitucionales, del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo, y también analizamos el concepto del activismo judicial contra la autorrestricción de la jurisdicción. Veíamos desde luego que el control de la constitucionalidad se establece desde un punto de vista atendiendo al tipo de órgano, un tipo de control político encomendados a órganos de naturaleza política. Hoy en día prácticamente realmente ya no encontramos órganos de control constitucional político. Estos existieron durante todo el siglo pasado, bueno, desde toda nuestra época independiente y hasta que se instauró el poder electoral como un poder especializado en esta materia. Hasta entonces prevalecían los colegios electorales como calificadores de las elecciones que se llevaban a cabo, tanto de diputados como de senadores como de presidente de la República. También veíamos que, atendiendo al órgano, el tipo de control, que es el que prevalece en los sistemas democráticos occidentales, que prevalece en México, es el control jurisdiccional, ¿verdad? Que se encomienda, en nuestro caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales de amparo del Poder Judicial de la Federación, que son los jueces de distrito, que son los tribunales colegiados de circuito. Y vimos que en materia electoral, compañeros, compañeras, desde luego vimos que había habido un conflicto jurídico digamos, en los mediados del siglo XIX en nuestro país, donde se dio el famoso conflicto Iglesias-Vallarta, en donde terminó prevaleciendo la tesis de Vallarta de que el Poder Judicial no debía de conocer de asuntos político-electorales porque desnaturalizaría pues digamos, la función que tiene llevado a cabo, en tanto que pues la visión de los jueces debe de ser una visión imparcial, objetiva y nunca política. Entonces, ahora nos queda y esa fue la tesis que prevaleció durante prácticamente todo nuestro siglo independiente. Bueno, pues no, a partir de la tesis de Vallarta, que fue en 1870, 71. A partir de entonces, pero ya desde luego existía una ausencia de control en nuestro país en ese sentido. Ahora, vimos también que en las modalidades prácticas del control de constitucionalidad, vimos que podíamos existir un control abstracto de la constitucionalidad, esto es aquella
control de constitucionalidad que se hace en contra de las leyes en abstracto, sin límites materiales para ese control. También vimos que este tipo de control no tiene una vinculación funcional con la aplicación de la norma, es simple y sencillamente en abstracto, se verifica el contenido de la norma con el contenido del texto constitucional y a partir de ahí se determina su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y la resolución del tribunal que revisa la constitucionalidad de la norma tiene efectos de nulidad y erga omnes, esto quiere decir contra todos, porque la norma es expulsada del ordenamiento jurídico. Entonces, y el control concreto es aquel que a propuesta o a solicitud de alguna parte realiza un juez o un tribunal especializado también o con atribuciones constitucionales para ello, y lo que tiene que solicitar es justamente la inaplicación o cuestionar el acto emanado de la autoridad por el cuestionamiento de la inconstitucionalidad de la ley en la que se basa determinado acto. Este control concreto sí, desde luego, pasa por una relación subjetiva de aquel que está promoviendo el tipo de control de constitucionalidad, porque en su opinión esa norma es inconstitucional. Ya veremos que los tipos de interés, el interés directo o el interés legítimo que se ha creado a partir de la reforma de los derechos humanos de 2011, donde ya es un interés realmente personal, particular también de los ciudadanos, el que prevalezca la constitucionalidad de las normas jurídicas y de los actos y resoluciones en cualquier materia, ¿no? Esto estamos hablando de los tipos de control de constitucionalidad y vimos, insisto, que una de las consecuencias prácticas de la disputa entre Vallarta e Iglesias fue que el juicio de amparo tiene desde entonces permítanme un momento, por favor, discúlpenme, por favor, permítanme. Una disculpa, por favor, gracias. Entonces vimos que esta tesis de Vallarta prevaleció como causal de improcedencia para que hubiera un control de constitucionalidad en nuestro país en la materia electoral. Entonces, a grandes rasgos hemos dilucidado, insisto, de lo que se trata el control de constitucionalidad, los tipos de control que hay y, en su caso, los órganos que están destinados a controlar el órgano. Entonces, ahora vamos a analizar lo que es el concepto de tribunal constitucional para que identifiquemos nosotros si en este sentido estamos ante la presencia de que en México, ya ven que en México se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestro tribunal constitucional y ver entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación qué tipo de tribunal es. Hasta el momento, ¿alguna duda, algún comentario, alguna precisión, compañeras, compañeros que quieran hacer? Por favor. Estamos en la mejor disposición, ya les he platicado que en derecho, pues desde luego aquí estamos los profesores más o menos dando directrices, pero pues no pretendemos tener en ningún sentido más que la guía de los trabajos de análisis y de comprensión de los fenómenos jurídicos. Entonces, bueno, si nadie está por ahí, entonces aquí vamos a analizar un tema que es el Tribunal Constitucional. Como tal, les decía yo cuáles eran los orígenes, ¿no? Del Judicial Review americano, los casos Bonham, casos Marbury versus Madison, donde el Judicial Review otorgó el control de la constitucionalidad a todos los jueces ordinarios. Fíjense que es chistoso porque el sistema de anglosajón
en el sistema jurídico anglosajón creado por el sentimiento jurídico de los padres fundadores de la Constitución americana. Ustedes saben, Jefferson, Madison, Jay, Adams, Roosevelt, todos ellos realmente dieron esa posibilidad a todos los jueces porque en un principio los jueces americanos de las 13 colonias norteamericanas, como ustedes saben, tenían la necesidad de, entre tanto no se generaba la independencia de Estados Unidos de los ingleses, de la corona británica, desde luego pues estaban sometidos a las leyes del parlamento inglés. Y las leyes del parlamento inglés, si bien es cierto, no tenían a las 13 colonias americanas como los reyes o los emperadores, sí, los reyes, emperadores franceses, ¿no? Los monarcas absolutos franceses a su población, es cierto que desde luego pues las 13 colonias americanas tenían un nivel de disminución respecto de las leyes, los privilegios y digamos, la condición como ciudadanía que tenían los habitantes del Imperio Británico, desde luego en la isla británica, en la Gran Bretaña, y desde luego que este parlamento inglés, pues desde luego hacía leyes para cargarle más la mano a las colonias con los impuestos, había leyes discriminadoras de las condiciones económicas, de competencia económica de los americanos, en fin, una serie de regulaciones que tendían naturalmente a disminuir la personalidad jurídica, la capacidad económica, la disminución, la dignidad de los habitantes de las 13 colonias. Entonces, aquí estos padres fundadores quedaron muy imbuidos de esta, digamos, de esta condición del Parlamento británico, y entonces cuando establecen el Judicial Review en la Constitución americana, por todas aquellas leyes que se dan en este proceso de independencia americana, que como ustedes saben, desde luego, logró la independencia británica, pero en el proceso de transición hubo varias normativas que tenían que seguirse aplicando, en tanto que los propios americanos se daban sus propias leyes. Se autorizó a todos los jueces porque los padres americanos desconfiaban de esas leyes inglesas. Entonces, la presunción de los padres fundadores o del sistema de los operadores jurídicos que crearon la Constitución americana era de la inconstitucionalidad de esas leyes. Por eso mismo otorgaron a todos los jueces, o se pensó que el sistema judicial americano, ante todas las cosas, desconfiara de las leyes emitidas por el Parlamento inglés. Sin embargo, el sistema así funcionó. Además, fue un sistema, al final de cuentas, muy, muy virtuoso, porque fue lo más parecido. Este sistema ha sido lo más parecido al sistema de derecho pretoriano, de derecho romano. Ustedes saben que nosotros que somos los herederos del sistema de derecho escrito, del sistema de derecho europeo occidental, la Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Austria, ¿no? Todos los países continentales europeos, ¿no? Occidentales, somos los herederos de esta labor de codificación que se hizo del derecho romano, y de ahí se crearon las grandes estructuras del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho privado, que se convirtió en el jus común europeo, en fin, una serie de evoluciones históricas, pero se considera que nosotros somos los herederos de este sistema de derecho romano. Y fíjense qué chistoso, porque los auténticamente continuadores de ese sistema de precedentes fueron los americanos, que no tenían nada en común con el derecho romano. Hombre, evidentemente había ciertas reminiscencias, cierto contacto, pero nunca fueron ellos recipendarios de este tema. Siempre ellos se rigieron por estas leyes del common law, del derecho común anglosajón, y ellos generaron este sistema de precedentes que hoy en día se ha vuelto una mixtura muy compleja entre un sistema de precedentes y de leyes escritas. Sin embargo, ustedes saben que al final del camino, la base importante del sistema judicial, de cualquier sistema judicial, pero del sistema judicial americano, es la legitimidad que tienen sus ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos americanos, cualquiera que sea su condición, se someten y creen en los juzgados, en los jueces americanos. Lo cual no quiere decir que desde luego estén de acuerdo con todas las sentencias. Si uno estudia, he tenido la oportunidad de tener algunas estancias de derecho comparado
en algunas universidades americanas, y les debo decir que tienen no los mismos problemas, son sistemas distintos, pero el tema común de la aplicación de la justicia al caso concreto es una problemática que no está resuelta en ninguna parte del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde luego, pues existe también una visión a veces cerrada de lo que es el sistema normativo, hay otros jueces que son más amplios, hay gente que acepta claramente las decisiones que no le favorecen, hay gente que la acepta un poco menos. O sea, la condición humana es la misma en todos lados, pero bueno, podemos decir que el sistema judicial americano, con todos sus defectos, porque tiene muchísimos defectos, por ejemplo, la institución del jurado popular es una cosa tremenda, tremenda, tremenda en el materia penal, ¿no? Y de verdad, eh, pero funciona bastante bien. ¿Y por qué? Pues porque como ustedes saben y lo han visto en las películas, en términos penales y en términos generales, en muchas materias del orden penal, también del orden civil, y también cuestiones de contratos y de otra naturaleza, pero particularmente en lo penal, es muy curioso, ¿no? Ver cómo se dan esta selección de jurados, esta selección de testigos. Hay todo un procedimiento en la elección, no sé si hay muchas series y películas que tratan exclusivamente de estos temas y de verdad se las recomiendo porque son muy indicativas de cómo se establece la vinculatoriedad de las decisiones de los tribunales y los jueces americanos. No todos están sometidos al jurado popular, pero insisto, en gran parte del sistema sí funciona bajo ese tema. Y bueno, pues hay muchas presunciones, por ejemplo, donde en los jurados no hay un sistema de regla tasado en Estados Unidos, es libre valoración y un poco depende de los sentimientos y de la manera de llevar un caso. O sea, los grandes abogados en Estados Unidos no necesariamente siempre tienen la razón, sino que son gente muy hábil, desde luego en el manejo de las pruebas, no necesariamente son grandes oradores. De hecho, muchos de los grandes abogados americanos no son grandes oradores, pero tienen en su equipo a grandes oradores que son los que manipulan, llevan a cabo el juicio. Y es impresionante porque la verdad es que hay ciertos temas, por ejemplo, y lo digo absolutamente de manera imparcial, pero es un buen ejemplo. En el caso de este funcionario mexicano, Genaro García Luna, fue condenado a lo que haya sido condenado, fue declarado culpable por el jurado, con base en puros testimonios de puros delincuentes. Entonces, y uno leía las narrativas y las crónicas del juicio, tanto de los medios americanos como de los medios mexicanos, y la verdad es que era muy interesante ver, ¿no?, lo que decían los analistas, los que conocían o los que conocen muy bien el sistema penal americano, que la tenía muy dura, los abogados, la defensa de García Luna, confiaba en que al final del camino eran puras cuestiones de oídas, digamos, puro testimonio que no podía ser corroborado, no existía ni una prueba o una evidencia documental o de alguna manera pues más objetiva, más que, insisto, pues los testimonios, perdón, pero de prácticamente puro delincuente, ¿no? Y entonces, y los que conocían, digamos, los abogados decían, nosotros estamos confiados en que no existe una base objetiva para la culpabilidad del cliente, y muchos periodistas decían, no, pues es que estos compadres no parecen ni abogados americanos, porque realmente aquí con lo que está jugando la Fiscalía de Estados Unidos, no me acuerdo si es del Distrito de Nueva York exactamente, pero con lo que están jugando es con los sentimientos del jurado y con todo este tipo de una narrativa de delincuencia, narcotráfico, de daño a la sociedad americana, que en efecto lo terminó condenando, ¿no? Entonces, y insisto, yo no estoy diciendo que haya sido injusto la condena, ¿no? Estoy diciendo las condiciones en las cuales se dan este tipo de juicios, en donde se deja, insisto, al arbitrio de un cuerpo colegiado, pero al final del camino no experto en leyes ni en cuestiones judiciales, la decisión de resolver un juicio. Entonces, ese es un punto que a mí me llama mucho la atención. Sin embargo, es un punto que, insisto, funciona, el sistema judicial americano funciona. Insisto, no dudo que haya miles de injusticias, pero pues digamos, los ciudadanos confían y se someten a él. Y desde luego, desafortunadamente no es lo mismo que pasa en nuestro sistema judicial
¿verdad? Donde se está remontando pues décadas y décadas, y no tan solo remontando, apenas está en la etapa, creo yo, de construcción, en términos generales, el Poder Judicial, digamos, ordinario, ¿no? Que lleva existiendo y que se trata y que realmente resuelve el 90% de los asuntos contenciosos de este país, de orden civil, familiar, o sea, mercantil, administrativo, etcétera, etcétera. Pues desde luego que goza de una pues muy poca credibilidad y bueno, no sé si bien o mal ganada, pero es lo que hay. Entonces, a lo que voy es el control de los americanos que está previsto en el artículo 17 de su constitución, si no mal recuerdo, establece esa posibilidad para que todos los jueces sean los que llevan a cabo esa revisión de inconstitucionalidad. Y desde luego, existe luego la posibilidad de las apelaciones, hasta que dependiendo la procedencia, insisto, no es motivo de este curso, pueden llegar excepcionalmente, como pasa en nuestro país, estos juicios ordinarios que están en la justicia ordinaria local, luego pasan a la apelación federal, luego pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene la última palabra en muchos de los casos en muchos de los casos judiciales en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué quiero decirles con eso? Pues que en Estados Unidos no existe como tal el concepto de tribunal constitucional. Ya lo veíamos ayer, nace de las ideas de este jurista alemán tan importante que es Kelsen, que pues un poco heredero, siguiendo las ideas de Carl Schmitt respecto de la defensa de la Constitución, de la supremacía, perdón, de la Constitución, genera este concepto de un órgano especializado que se encargue específicamente y especialmente de conocer y decidir en última instancia también sobre los conflictos de interpretación de la ley fundamental a través de estas garantías constitucionales procesales, ¿no? En el caso del Tribunal Constitucional, este tribunal goza de una jerarquía superior respecto de todos los demás órganos constituidos secundarios y ellos en principio, hay que hacer muchas salvedades, pero bueno, así es como nace el sistema europeo alemán del Tribunal Constitucional. No hay otro órgano que pueda revisar la constitucionalidad ni de manera incidental. Se han hecho reformas ya en varios países y muchos países se han alejado ya un poco de la doctrina esta tan estricta del órgano concentrado y únicamente el que sigue así, creo que ni siquiera incluso al 100% el Estado alemán, y se los digo como una suposición, porque la verdad es que no lo he revisado últimamente, pero entiendo que ya algunos cantones alemanes estaban por esta reforma de que ya pudieran ellos también, aunque sea por vía incidental, en control concreto, poder hacer alguna pronunciamiento sobre la constitucionalidad de leyes y actos, y luego el Tribunal Constitucional en última instancia. Pero bueno, esto es como surge este concepto de Tribunal Constitucional, y es muy importante que identifiquemos que, como dice el magistrado de la Mata, magistrado de la Sala Superior de nuestro Tribunal Electoral, es importante que entendamos, ¿no?, que esta constitución, nuestras constituciones, no son libritos de buenos deseos. Decían claramente, ¿no?, algunos de nuestros constitucionalistas o teóricos de la teoría general del Estado que la constitución correspondía al pacto político entre ciudadanos. Es cierto eso desde el punto de vista político, pero la visión de la constitución a nuestros sistemas modernos ya está entendida muy bien a partir de los 1970, 80 como una norma de la que derivan normas jurídicas obligatorias, vinculantes, con efectos, salvo desde luego todo aquello que tiene que ver con la exposición y al andamiaje de los derechos constitucionales, ¿no? Como ustedes saben, la Constitución en una parte de ella tiene reconocidas lo que antes llamábamos garantías individuales, que ahora podríamos decir son nuestros derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución. De hecho, si ustedes ven, hasta 2011, desde 1917 hasta 2011, nuestra Constitución, en su título primero, se llamaba de las garantías individuales, y a partir de la reforma constitucional de 2011, ya se llama de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, de alguna manera, haciendo ya referencia a todos los derechos que se han objetivado en la Constitución,
y desde luego también las posibilidades de ejercicio respecto de su defensa. Entonces, les vuelvo a decir, es muy importante que verifiquemos que en este tema de el control de constitucionalidad se trata un poco de controlar tanto los derechos previstos en la Constitución, y ahorita vamos a pasar de aquí, me voy a hilar a este concepto de convencionalidad, ¿no? Que es un concepto relativamente nuevo en nuestro orden jurídico y que surge justamente, precisamente a raíz de la reforma constitucional de 2011 en materia constitucional de derechos humanos, que como ustedes saben, fue un producto, digamos, o una reacción o el cumplimiento del Estado mexicano a la primera sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México. Entonces, insisto, este control de constitucionalidad tiene un control de derechos, ¿verdad? De eficacia y de promoción de garantía de derechos fundamentales, de derechos subjetivos fundamentales, y tiene también ese control del poder, de los actos y de las leyes que van en contra de la Constitución y que por lo tanto ameritan ser expulsados del ordenamiento jurídico. Insisto, es muy importante que verifiquemos que este tribunal o este concepto de tribunal constitucional hoy en día, más bien en nuestro país, hace referencia a estos órganos, no a un solo órgano, sino a estos órganos terminales en donde se hace en última instancia la revisión de la constitucionalidad, tanto de las leyes como de los actos. Como ustedes saben, desde luego puede ser la Suprema Corte de Justicia, pero no necesariamente ella. Antes de la Suprema Corte de Justicia están los tribunales colegiados o unitarios de circuito, dependiendo las materias, y ellos también pueden ser órganos terminales en materia de constitucionalidad. Y desde luego antes de ellos están los jueces de distrito que también pueden ver o revisar cuestiones de constitucionalidad mediante el juicio de amparo y donde ellos desde luego pueden hacer una primera examen de constitucionalidad de las normas y actos o resoluciones. Ahora, en materia electoral es otra jugada, es otro tema. ¿Por qué? Porque desde luego, como les decía yo, hasta 1996, y ahora vamos a ver las reformas, que de eso se trata un poco esta segunda clase, que veamos un poco cómo ha crecido o cómo se ha generado esta jurisdicción electoral y a través de ella se ha generado un control también de constitucionalidad y convencionalidad. No es sino hasta 1996 que encontramos en nuestro país ya este control de constitucionalidad, y si bien en ese entonces no se tenía contemplado o no se tenía a la mano o no se estaba trabajando en un concepto de control de constitucionalidad, sino que esto, les vuelvo a decir, un poco se surge o se actualiza o se generaliza a partir de la reforma de 2011, el Tribunal Electoral sí hizo mucho control de convencionalidad respecto del tema de los derechos políticos electorales. Entonces, un poco recapitulando, compañeros, existe un control, un tribunal constitucional, digamos, para toda aquella justicia ordinaria que no es electoral, ¿sí? Incluso la especializada en materia administrativa, en materia agraria, en materia de telecomunicaciones, en materia penal, en materia laboral, en materia civil, mercantil, TRUM. Toda esa control de constitucionalidad lo hace el Poder Judicial de la Federación a través de sus órganos o de sus tribunales de amparo. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en abstracto, esto es muy importante, en abstracto, nuestro Tribunal Constitucional, desde luego, ahí sí podemos conceptualizarlo como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la única facultada para conocer de las acciones de inconstitucionalidad de leyes que se establecieron desde la reforma judicial de 1994. Como ustedes saben, esa reforma que de alguna manera replanteó y reorganizó al Poder Judicial, creando el Consejo de la Judicatura y dando o dotando ahora sí de plenas facultades constitucionales a la Suprema Corte de Justicia, además del juicio de amparo que ya existía, mediante estos dos instrumentos de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales,
pues este tribunal, esta Suprema Corte, ha sido respecto del tema del control abstracto de leyes el único facultado para conocer de ellas. Y de la misma manera, también en el control de las controversias de las competencias constitucionales entre órganos del Estado, también es la facultada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso es muy importante que identifiquemos que sin ser un tribunal constitucional único a nivel europeo, exclusivo, ¿no? Porque también, insisto, conocen última palabra cuestiones de amparo, pero sí es cierto que, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal constitucional de mayor jerarquía en nuestro país. Los tribunales de amparo, dependiendo la materia y los supuestos del caso, pueden ser también terminales, los tribunales colegiados o unitarios de circuito, siempre y cuando no se admita la revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Y en materia electoral, el control concreto de la constitucionalidad de las leyes electorales y de los derechos fundamentales, en este sentido, derechos político-electorales, es el Tribunal Electoral el que a través del sistema de medios de impugnación está facultado por la Constitución para ejercer este control de constitucionalidad. Entonces, vean ustedes cómo nuestro modelo mexicano de control de constitucionalidad y convencionalidad es un sistema sui generis especial para México por estas condiciones que tiene de que no existía el control político el control jurisdiccional de los derechos humanos, particularmente de los derechos políticos. Entonces se crea esta jurisdicción especializada y esta jurisdicción especializada en materia electoral tiene al final del camino en materia concreta el mismo rango de jerarquía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales de amparo, pero en materia electoral, insisto, a través del conocimiento de los distintos medios de impugnación en materia electoral. Entonces, es muy importante que vean esto y ahora vamos a tratar y voy a tratar de hacerles lo más alto, a ver cómo le puedo hacer, es que no sé, a ver si este cuadrito, a ver, déjenme ver, a ver, no, fíjense que no lo puedo hacer más grande. No, discúlpeme, pero es que aquí sí me gana la incapacidad tecnológica y no les puedo hacer más grande este cuadro, pero bueno, este cuadro es lo que de alguna manera quiere resumir todo lo que les he explicado. Les ofrezco desde luego que estas presentaciones estén a su disposición posteriormente a través de la dirección de capacitación que se encarga de estos diplomados para que se los hagan a llegar a sus correos electrónicos. Pero aquí lo que quiero hacer en este cuadro, lo que tiene este cuadro es el modelo general de control de constitucionalidad y convencionalidad. Perdón, me falta todavía cerrar un poco un círculo de qué entendemos, creo que ya quedó claro qué entendemos como control de constitucionalidad, ¿verdad? Esta defensa de la Constitución, ya sea en cuanto a derechos constitucionales o en cuanto al tema de la división de poderes, de los límites al poder y desde luego a través de actos o resoluciones y de leyes. Pero cuando hablamos de control de convencionalidad, o por qué se arma justamente, por qué se incorpora este nuevo concepto de control de convencionalidad, que desde luego justamente además crean un nuevo concepto jurídico de normativo que se le denomina como bloque de constitucionalidad y que son pues justamente estas normas constitucionales y convencionales que establecen y protegen derechos humanos, ¿sí? Ya esto, pues desde luego es motivo de otro diplomado que al mismo tiempo me encuentro impartiendo con mucho gusto y además con mucho interés, pero vamos a hacer una pequeña conceptualización de los derechos humanos. Estos son derechos subjetivos públicos que tienen, digamos, todos los habitantes de un país
por el simple hecho de ser humanos. Y claro, a partir de ahí hay categorías, ¿sí? O sea, están como los, digamos, de la primera categoría, la primera generación que surge desde la proclama de la Declaración de Independencia Francesa, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Están las libertades fundamentales y los derechos civiles y los derechos políticos. Y en las libertades fundamentales no tan solo está la libertad individual, ¿no? Como garantía de no pertenecer a nadie, no estar sujeto, no tener ninguna potestad encima del ser humano, sino además de poder tener un acceso a la tutela judicial efectiva de un Estado, del Estado, para que se le reconozcan esos derechos, ¿no? Esos, y los derechos civiles, el de propiedad, el de libre empleo, etcétera, etcétera, que poco a poco han ido derivando en especialidades o en, digamos, en ramas específicas de los derechos fundamentales. Pero además están estos derechos políticos que, como ustedes saben, son aquellos derechos consagrados para el ciudadano. Ahí es donde ya integramos una categoría a los derechos humanos, ¿no? Porque no son pertenecientes los derechos políticos a todos los seres humanos. Se exige unos requisitos de capacidad y de idoneidad específicos. Por ejemplo, en nuestro caso, están previstos en el 34 constitucional, y a partir de ellos es cuando se otorgan los derechos políticos. Entonces, insisto, estos derechos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos han sido hoy en día la guía a través de la cual la Constitución pretende o establece pues su jerarquización y, digamos, su brújula interpretativa. Entonces, déjenme ver aquí porque les voy a dejar de presentar y vamos a leer lo que es el artículo primero de la Constitución. Entonces, creo que ese se ve un poco mejor y todavía lo puedo hacer un poco mejor. Y si no, desde luego todos tienen posibilidad de verlos en sus aparatos, en sus máquinas, en sus teléfonos. Pero a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, el artículo primero de nuestra Constitución, bueno, para empezar, el capítulo primero cambió de denominación. Insisto, antes se llamaba de las garantías individuales. Platicaba yo con ustedes el día de ayer que a mí me tocó estudiar una estructura del derecho constitucional donde los derechos fundamentales se identificaban como garantías individuales, ¿no? A partir de esta reforma constitucional de 2011, que, insisto, se inserta en esta ya, pues digamos, en esta eficacia del derecho internacional de los derechos humanos a través de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece el cambio de capítulo, de la denominación del capítulo, que es de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Y dice el artículo primero que es fundamental que se estudie hoy en día prácticamente en todas las facultades de derecho y prácticamente en todas las materias, venga al caso o no venga al caso. Más bien, les diría yo, se tiene que estudiar porque siempre viene al caso. Y recordemos lo que dice el primero, dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Las garantías son los medios procesales constitucionales, como el juicio de amparo o como el sistema de medios de impugnación establecido en materia electoral para su protección, cuyo ejercicio, sigue diciendo el artículo primero, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, y le sigo diciendo aquí, en el artículo 29 de la Constitución, que se sigue siendo el mismo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Fíjense cómo hablábamos ayer del concepto supremacía constitucional, compañeras, compañeros. Ese concepto de supremacía constitucional que nos daba como norma suprema de un orden jurídico particular de un Estado,
a esa, digamos, a esa jerarquía de la Constitución debemos añadir a partir de 2011, y yo diría que a partir de antes, pero bueno, vamos a identificarlo con la reforma de los derechos humanos de 2011. A partir de 2011 le tenemos que añadir a esa jerarquización el tema de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que se conocen como derecho de la convención de los tratados. Entonces, por eso se llama control de convencionalidad, ¿verdad? Porque un Estado, el Estado mexicano en nuestro caso, ha determinado, ha convenido someterse a este sistema internacional de derechos que desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, digamos de la Revolución Francesa, pero ya aterrizados en el siglo pasado, en 1948, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, han generado esta explosión y desarrollo de los derechos humanos en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Estas convenciones internacionales, ¿no?, que surgen como una respuesta natural ante los horrores que se había vivido en el principio del siglo con la Primera Guerra Mundial, pero ante los peores horrores que derivaron de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde los estados, yo creo que sensibilizados por los horrores de la guerra y del genocidio, no tan solo el alemán, sino también el soviético, ¿verdad? O sea, por estos sistemas totalitarios que decididamente suplantaron a esos inicios, a esos ensayos de estados modernos, constitucionales, democráticos que estaban surgiendo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues justamente surge como una reacción internacional, ¿no? ¡Qué bárbaro!, ¿no? Vamos a implementar medidas de protección de los individuos. Fíjense, en 1948, después de casi 2 siglos de la Declaración de Independencia de los franceses, cuando fue la primera reacción ciudadana, digámoslo así, organizada en defensa de los derechos individuales, fue la primera. Esta segunda proclama de 1948, hay una segunda proclamación también en la Revolución Francesa o en el derecho francés, pero es menos importante, ya lo importante se había dado. Entonces, en mi concepto por lo menos. Entonces, lo importante aquí es que, insisto, este nuevo replanteamiento después de la Segunda Guerra Mundial genera una multitud de convenciones sobre derechos a la no discriminación de las mujeres, de los migrantes, derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas, ya saben, todo lo que comprende hoy en día nuestros derechos humanos, ¿no? Y que tienen que ver con las cuestiones desde las más básicas con las que nacemos, nosotros prácticamente nos identificamos con ellas, ¿no? Como es el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, ¿no? El derecho a la propia identidad, a la personalidad, ¿verdad? Eso que es tan común, ¿no? Hasta los derechos de última generación, que ya son derechos de las colectividades, derechos a un ambiente sano, derechos hoy en día a un acceso universal del Internet, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya hay los derechos, quien lea los primeros 29 artículos de nuestra Constitución, vamos a decir los primeros 28, y que les dé una auténtica releída de lo que hace poco estudió, si es que tiene algo que salió de la universidad, pues puede ver que hoy en día, pues en México están reconocidos derechos de última generación, ¿no? Insisto, de medio ambiente, a la vivienda digna, a la salud, al Internet, al ecosistema, a todo. Ahora, el problema luego es cómo se hacen efectivas esos derechos, ¿no? Lo que se llaman auténticamente normas programáticas, ¿no? Que están desde luego reconocidas en la doctrina constitucional, pero que desde luego, bueno, es por motivo de debate el tema de qué tanto es un derecho si no se tienen los medios para exigirle, ¿no? Exigirlo. En este caso, vean cómo el capítulo primero nos dice de los derechos humanos y sus garantías. Ergo, se supone que los derechos humanos de la Constitución están listos para ser protegidos, pues ahí están garantizados. Dice, fíjense, todas las autoridades, sigo con el artículo primero,
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos y si todavía quedan esclavos en el extranjero, que sí quedan, que entren al territorio nacional, alcanzarán por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Se los juro, compañeros, sin ser payaso, créanmelo, que cada vez que leo este artículo se me pone chinita la piel. El alcance que hemos tenido en el desarrollo constitucional de esto y hay gente que se pone muy orgullosa de haber promovido esta. Yo les diría, no quedó otra para el Estado mexicano. O sea, no es que el Estado mexicano no los quisiera reconocer. De repente se encontró en medio de una sentencia condenatoria y digamos, y la Corte abre desde luego una nueva Corte con no nueva necesariamente, pero un nuevo Poder Judicial mucho más abierto, mucho más independiente, mucho más jurídico, ¿verdad? Se encontró hasta este tema y bueno, no dudó en generar un expediente del cual derivaron un montón de criterios jurisprudenciales, en efecto, todos orientados a la tutela, protección, garantía, con todos esos verbos que leíamos en el artículo primero, que tienen que ver justamente con la vigencia de los derechos fundamentales de los individuos, ¿no? Yo les llamo en general derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales. Miren, al final del camino no importa tanto la categorización ni a cuál pertenece uno o el otro, lo importante es que sepamos que son, insisto, derechos de corte de naturaleza subjetiva, del que particularmente o en términos generales somos recipiendarios o titulares los seres humanos por el simple hecho de serlos, ya no de manera absoluta, ya lo hemos platicado, no todo mundo tiene, o no todos los derechos humanos son especialmente para la categoría ser humano, sino también están los ciudadanos, los tan especiales, por ejemplo, todos estos grupos vulnerables a los que hacía referencia o categorías sospechosas que se conocen en este artículo primero de la Constitución, pero insisto, son derechos adjetivados que la Constitución reconoce y que además la Constitución da la facilidad, además a todo, bueno, ya veremos, dice todas las autoridades del Estado, dice el artículo primero, ¿no? Entonces decimos, siempre estamos metidos en este debate ahora actual, muy actual, sobre si todas las autoridades o nada más lo pueden hacer los jueces que están haciendo control de constitucionalidad y convencionalidad. Esa es una pregunta, ¿no? Oiga, ¿tiene el INE facultades para hacer eso? Pues yo, y perdónenme mi simpleza, pero pues lean el artículo primero de la Constitución. O sea, por eso se me pone a mí chinita la piel, porque toda norma jurídica, todo ordenamiento jurídico, toda labor que hace un operador jurídico, se dicen, tiene una labor de interpretación. Y ya sabemos todos que pues existen diversos tipos de interpretación. La más común, la literal, la gramatical, la sistemática, la funcional, la histórica, la auténtica. Eso no importa. Lo importante es dotar de significado y contenido a ciertos enunciados normativos, ¿no? Y está la discusión si todos son normas jurídicas, si se pueden destacar principios, en fin, no es el objetivo de este diplomado y desde luego que eso me podría arrancar una hebra para quedarme platicando mucho sobre ese tema, pero no me concentro en lo que a mí me interesa, que es este control de convencionalidad que está ya previsto en el artículo primero. También lo hace, desde luego, el tribunal o los tribunales constitucionales de nuestro país, el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia, jueces de amparo y tribunales de amparo, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de los medios de impugnación, sí, a través de sus salas regional
y de la Sala Superior. José Guillermo Báez me pregunta si tiene el INE y las autoridades electorales obligación, pero no lo hacen. ¿Cuál es tu opinión, José Guillermo? Con confianza. Pues, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues sí, definitivamente en algún momento dado tu servidor, cuando tuve la oportunidad de estar en un instituto electoral, cuando se daba esta reforma en el 2011, ese era un debate que se planteaba en el Consejo General respecto a una resolución, a un tema que se estaba debatiendo por los consejeros electorales. Y definitivamente, pues sí teníamos la facultad de maximizar esos derechos políticos electorales que surgían precisamente a una petición, a una interpretación que tenía que hacer el Consejo General. Y pues usted lo dijo, el artículo primero constitucional muy claro, dice todas las autoridades, y no distingue desde un punto de vista de interpretación legal. A mí no me dice que sean administrativas y jurisdiccionales o específicamente las jurisdiccionales, no me lo dice. Y desde el momento mismo que me dice que todas las autoridades, pues claro que sí tienen la obligación. Sin embargo, pues a veces a la interpretación de algunos consejeros electorales tomaba la decisión de decir que no, que se sujetaban al principio de legalidad y que mejor decían que fuera el tribunal electoral o la sala regional o la superior las que pusieran el parámetro, pues ahora sí, el parámetro y la resolución que se sujetara propiamente a esa interpretación que se buscaba. Sin embargo, yo recordaré también, no obstante, que en algún momento dado se debatía si los partidos políticos tenían derechos humanos. Y nosotros decíamos que sí, definitivamente, claro que tienen derechos humanos. Sin embargo, había unos consejeros y algunos partidos políticos, obvio, que no estaban de acuerdo en la interpretación que estaba dando un consejero electoral con el cual yo laboraba, y decían que ellos no, como, y hasta se burlaban perdón, discúlpeme, hasta del consejero y de su servidor, ¿no? Que como unos partidos políticos iban a tener derechos humanos, ¿no? O sea, de ese tamaño a veces se da o se interpreta en los consejos generales, lo diré muy respetuosamente, a veces pues desconocimiento de los consejeros electorales o de quienes están detrás de ellos muchas veces. Ese es mi comentario, doctor. Gracias, José Guillermo. Sí, fíjate que es un tema, es un tema, es un tema que creo que se ha vuelto muy complejo. Yo creo que en esencia no debiera serlo, pero indiscutiblemente que la culpa de que sea complejo no necesariamente es de los académicos, de los abogados, sino del propio Poder Judicial, ¿verdad? Federal, y de los que tienen el monopolio justamente de la interpretación constitucional. El dilema de la última palabra. Fíjense que eso pasa prácticamente en todos los sistemas judiciales del mundo, ¿no? ¿Quién le revisa al que dice la última palabra? Nadie. Y el que dice la última palabra, en esencia, se supone que tiene, bueno, no se supone, tiene la legitimidad constitucional para decirla. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, un tribunal constitucional terminal, como en nuestro caso, identifiquemos a la Suprema Corte de Justicia, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, dice en última instancia lo que corresponde respecto de un tema de constitucionalidad que le ha sido planteado. Hasta ahí estamos fuertes. El asunto pasa porque ya no admite, esa determinación ya no admite solución. Y ahí volvemos al asunto que les planteaba yo ayer, pues de manera tangencial, pero que, insisto, es materia del debate que existe hoy en día. Una vez que se dice la última palabra por ello, perdón que se los diga, pero se pasan a traer a la ley correspondiente. Vamos a pensar que es una ley en abstracto, ¿les parece bien? Para que veamos nada más en términos abstractos. Una ley, por ejemplo, que quiere dar una cláusula de la vida eterna a los partidos políticos que ya había sido vetada en materia electoral, o que había sido no vetada, había sido abandonada porque era una cláusula de la vida eterna que se basaba en pactos de transferencia de votos que eran artificiales, ¿verdad? Y que permitían vivir a partidos políticos sin el respaldo que la Constitución misma exige, que es un porcentaje mínimo de votación del 3% para que sigan teniendo su registro y con ello su derecho a participar, prerrogativas, etcétera, 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 ¿verdad? Vamos a suponer que pasa esa normativa como estaba a punto de pasar en el Plan B. Ustedes lo recuerdan, electoral. No les estoy contando nada realmente hipotético ni nada prohibido. Así pasaba. Bueno, si esa norma hubiera pasado, a ver,
Si hubiera sido reforma constitucional, entonces el debate es otro. Ese ya no es tema. Estoy hablando de los hechos en donde es una ley la que quiere determinar esa posibilidad que está francamente en contra de la Constitución. ¿Qué hace el órgano terminal de la Constitución? Vamos a hablar aquí, como estoy diciendo, o le estoy poniendo el supuesto de que es un control abstracto, es la Suprema Corte de Justicia vía acción de inconstitucionalidad de leyes. ¿Vamos todos bien? Bien. Determina la inconstitucionalidad de la ley y púmbala. Y entonces con eso hace que uno de los aliados o dos de los aliados más importantes del partido en el gobierno que estaba promoviendo esa ley, pues se queden en babia o ya no sean tan fuertes como antes. O sea, le hace esa reforma, el que se declarara inconstitucional, no le conviene a los partidos políticos que la promovieron. Léanse a las mayorías y a sus aliados. ¿Qué ocurre con base en ello? Pues que no, que el Tribunal Constitucional está abusando del papel que se le da en la Constitución. Porque ¿con qué legitimidad está decretando inconstitucional una norma que es producto de un órgano soberano? Siguen perfectamente el planteamiento, ¿no? O sea, desde ayer creo que está claro y creo que lo tienen muy claro. Entonces, pues ellos no han sido electos por el pueblo, entonces no le responden al pueblo. Y ya les decía yo ayer, bueno, lo que pasa es que tiene una legitimidad distinta, si le quieren llamar derivada, pero tienen una legitimidad constitucional, en tanto que existe un sistema, un procedimiento de nombramiento, mayorías calificadas, etcétera, etcétera. Perdón que se los diga, pero una de las cosas más difíciles para hacer en este país es ser ministros de la Corte, porque para empezar, los debe de proponer el presidente. Digan ustedes quién carajo abogado normal se va a poder ser candidateado por el presidente de la República. Pues solamente sus cuates o sus allegados o sus recomendados. Eso es lo que hemos visto en la historia. Bueno, pues si por esa naturaleza carecen de legitimidad democrática los jueces, pues entonces, insisto, modifiquemos el sistema de designación. Me parece muy bien. Lo pueden hacer de manera por el voto popular. Les decía yo que no me voy a meter a ese berenjenal. No, ok, que hagan la reforma constitucional. Ok, entonces para eso se requieren una construcción de mayorías distintas, nuevas, y que se pase la reforma. Y si la reforma constitucional pasa, José Guillermo, pues tendrá que pasar, pero por lo pronto el control de constitucionalidad que se hizo respecto de esa ley es perfectamente legítimo y legal y conforme a la Constitución. ¿Qué se reclama o qué se reprocha a un poder que cumple con su función constitucional? No hay nada que se le pueda hacer. Incluso recuerdo, ahora, y perdónenme, esto sí me calienta porque me consta que quien lo promovió es una gente que sabe de derecho, el senador Monreal. Él sabe de lo que está hablando. Y fue a decir después a la tribuna del Senado que los jueces constitucionales, los ministros de la Corte, pueden ser objeto de reprimenda y de control parlamentario y que no lo habían ejercido. Perdón, pero híjoles, ahí sí calienta. Ahí sí calienta porque sabemos perfectamente bien que el señor sabe exactamente que lo que está diciendo es una cosa manipulada. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos platicando desde los roles o estamos viendo el análisis de los roles de los poderes en un sistema de control constitucional, en un Estado constitucional y democrático de derecho, no en un Estado autoritario ni en un Estado totalitario. Ahí las cosas son distintas. O como decía el ministro Pérez Dayán, al que respeto, como respeto a todos los ministros de la Corte, pero desde luego él tiene una posición jurídica que me parece a mí de las que yo menos simpatizo por mi posición. Yo ni soy un avesado liberal, ni soy un conservador. Yo, digámoslo así, trato de limitar un poco. Soy más tibio, si se me quiere decir así. Ok, pero me parece que el ministro Pérez Dayán ha sido muy tibio, o sea, muy formalista en cuanto a sus criterios, pero ha sido consistente, ¿sí? Y él dijo, en un foro académico también, no, pues es que a mí me toca o nos toca como ministros defender lo que dice la Constitución. Si mañana la Constitución dice otra cosa, entonces tendremos que defender la otra cosa que diga. Si no, estaría yo faltando a mi función como ministro de la Corte. Pues así me parece bien.
Oiga, que me gusta o me gusta menos la elección de ministros por el voto popular, pues no me gusta mucho, pero si está la reforma, púmbale. Oiga, me gusta que haya control de los actos parlamentarios por parte de la Suprema Corte y no del Tribunal Electoral, me parece bien y le quita presión al Tribunal Electoral y que sea el órgano máximo del tribunal. Pero volvemos a lo mismo, la Corte al final del camino va a terminar diciendo si el acto parlamentario está bueno o malo, y si dice que es malo, los líderes parlamentarios se van a calentar y van a decir que entonces nadie pueda controlar los actos parlamentarios. En el siglo XXI, zonas de excepción de control de constitucionalidad. Creo que, perdón que se los diga, pero pues se derrite todo lo que hemos estudiado y lo que hemos construido. Se derrite, se queda absolutamente en qué es la norma, una norma que sirve para abusar y para ejercer voluntariamente el poder en beneficio del pueblo. Ayrton, por favor. Ayrton Cortés. Muchas gracias. Es interesante, ¿no? Como todo el debate que ha surgido a través de este tipo de circunstancias con lo del voto popular para elegir a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte, ¿no? Pero también es importante, yo creo, al menos, también debatir sobre la cláusula de política que establecieron los constituyentes de 1917, ¿no? Me queda claro que establecieron en el artículo 39, en el artículo 40, la manera en cómo se debía entender la vida democrática de México, lo que debería entenderse por México y que se ha ido desarrollando, ¿no? Que somos un Estado laico, democrático, federal, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que, a menos a nivel de teoría constitucional, deberían de existir cláusulas pétreas a este tipo de apartados constitucionales en los cuales sí pusieran como candados para incluso el constituyente permanente como órgano de alguna manera constituido y no constituyente en la naturaleza de la expresión, sí deberían de haber estos límites, ¿no? Porque yo creo que reformar este tipo de cuestiones está reformando el corazón, la naturaleza del propio Estado, y no sé si un constituyente permanente debería de tener las facultades para hacer ese tipo de cambios. Sobre todo, supongamos, como lo dice, ministros que han sido un poco timoratos, me parece, de decir vamos a defender la Constitución, no importa lo que diga. Yo creo que hay un margen, sobre todo con el concepto de convencionalidad, que sí le pone frenos a lo que debe de decirnos la Constitución sobre los principios de dignidad humana, ¿no? O sea, es como si la Constitución mañana pusieran que es válido segregar a las personas de cierto color o de cierta raza o de cierto origen, pero porque lo dice la Constitución lo vamos a proteger. Creo yo que con ese ánimo, insisto, escritores de la talla que para mí me parece el gran teórico constitucional, tanto estadounidense e incluso por las circunstancias particulares de nuestro constitucionalismo, en muchos aspectos nos encontramos en Hamilton. Yo creo que estos límites al poder a través del ejercicio del judicial review o del control de constitucionalidad, como lo conoce nuestra doctrina, sí es importante que se dimensione, ¿no? Y la control de constitucionalidad no solamente es decir lo que dice la Constitución, sino ir un poco, yo creo, con este parámetro regularidad constitucional en el que ya nos encontramos. Es decir, no podemos dejar al lado lo que dice la convencionalidad, y yo creo que si hacemos un análisis funcional, sistemático de nuestra Constitución, es muy claro la razón por las, incluso si nos vamos a los debates del constituyente del 17 e incluso los del 57, fueron muy claros de por qué no elegir a un constituyente elegido a una Suprema Corte, en ese momento Tribunal de Casación, para elegir popularmente, ¿no? Que era evitar que se politizara la justicia, ¿no? Entonces, si hoy permitimos que se politice la justicia a través del voto popular, creo yo que estaríamos yendo en contra de los principios en los que se basa las resoluciones judiciales: imparcialidad, objetividad, porque inevitablemente el entrar en un debate para elegir a tal o cual perfil, inevitablemente generará cercanías con ciertos grupos de intereses, a mi parecer. Entonces, me parece interesante y desafortunadamente por nuestra propia historia constitucional, pocas veces ha sido debatido este tema, y yo creo que deberá de debatirse más para señalar los puntos sobre las IES del por qué no debe ser. De hecho, los foros de reforma, el foro de reforma que se instauró en la Cámara de Diputados, si no me equivoco,
constitucionalistas de la talla de Diego Valadez explicaron de manera muy puntual el por qué no debe de hacerse el voto, la elección de ministros por voto popular. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ayrton. Muy valioso, ¿no? Y desde luego toca el tema que yo dije que desde luego no me iba a clavar mucho en el tema y agradezco el asunto, ¿no? Justamente porque yo coincido contigo, a mí no me parece una buena solución, pero insisto, sí, pero no sé si convengas conmigo en que si esa solución se establece desde el punto de vista constitucional por el procedimiento de reforma del previsto del constituyente permanente, no es un constituyente, digamos, no es un constituyente originario, pero para eso está previsto el constituyente permanente. Entonces, coincides que habrá que seguir esa reforma constitucional que fue llevada a cabo conforme a todas las reglas constitucionales previstas. ¿Por qué? Y déjame, ahorita te dejo contestar. Porque claramente en nuestra Constitución hoy en día podemos identificar curiosamente normas inconvencionales. Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propia Corte acaba de determinar que el modo honesto de vivir, compañeros, en materia electoral no puede ser un requisito de elegibilidad. La Corte, dándole ahora sí que un coscorrón a la Sala Superior del Tribunal, que había dicho que sí era un requisito constitucional, la Corte dice no. Y el modo honesto está previsto en la Constitución. Y bueno, ¿y qué dijo la última Corte? Las últimas dos sentencias, el caso, perdónenme, no me aprendo el nombre, pero es un nombre como creo que autóctono, entonces no me lo recuerdo, y la otra sentencia posterior, que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo domiciliario previstos en el 16 de la Constitución no son convencionales. Entonces, digamos, no son normas constitucionales e inconstitucionales, eso no se puede, es un contrasentido, son normas inconvencionales. Y entonces, desde luego, ya la Corte condena a la Corte Interamericana condena a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, en teoría, creo que ya lo abrió, un expediente varios, al igual que como lo hizo en el caso Radilla Pacheco, para identificar específicamente cuáles van a ser las acciones que va a tener que tomar el Poder Judicial de la Federación para cumplir con esa sentencia, porque la manera ideal en la que el Estado mexicano puede cumplir con esa sentencia es reformando la Constitución, eliminando esas medidas, ¿sale? Pero no lo va a hacer el Poder Judicial, el Poder Legislativo. O bueno, y pensemos en positivo, a lo mejor sí lo hace algún día, pero de momento no. De momento tiene que haber una medida que desde uno de los poderes que está encargado del control de convencionalidad pueda cumplir y hacer efectiva justamente que esas medidas, pero imagínense lo que eso significa, no hemos dimensionado bien lo que eso significa, ¿eh? Por esa sentencia, en principio, yo creo que había muchas posibilidades de plantear la liberación de la mitad de los reos de este país, nada más y nada menos. José Guillermo, por favor. No, maestro, yo creo que sí la dimensionamos y estamos en proceso electoral próximamente. Discúlpeme, pero yo, soy un abogado que me llama mucho el derecho penal y cuestioné mucho en aquellos casos donde en términos de la Constitución se establecía la posibilidad de suspender los derechos políticos electorales por las famosas órdenes de aprehensión. Yo lo cuestioné muchísimo y lo cuestioné a tal grado que en algunas conferencias o en algunas clases con los profesores, yo les comentaba qué implicaba a veces tener una orden de aprehensión, aún no teniendo delito grave, pero qué pasaba cuando ni el mismo candidato tenía en esos momentos para una garantía para salir y estaban suspendidos sus derechos por estar privado de su libertad y con un delito que era pues ligeramente no grave, perdón por la palabra correcta. Sin embargo, ahorita con este proceso electoral, la preocupación, y yo creo que para muchos compañeros que les gusta el derecho electoral y que en algún momento se encuentren con la hipótesis de que un posible candidato o aspirante se le vincule a proceso y se le prive de su libertad con la famosa prisión preventiva oficiosa, pues me genera muchas dudas realmente si va a ser por un tema meramente legal, un tema político, porque pues yo digo también comparto con lo que usted decía, ¿no? También hay que decir las cosas por su nombre. Yo, para buena fortuna, cuando está uno en lo académico, es válido decir todo lo que uno piensa y realmente meter la duda y reflexionar respecto si realmente el sistema actual nos está dando la posibilidad
de verificar si el Poder Judicial va a actuar con una verdadera autonomía, llámese en los poderes locales o federales, para realmente dejar a los candidatos hacer su trabajo, ¿no? Y no esperar que yo, abogado, tenga que recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial o al Poder Judicial, ya sea para un amparo o para un juicio de derechos políticos electorales, porque a mi cliente lo tienen privado de su libertad por una famosa prisión preventiva oficiosa. Y claro, como usted lo dijo, ya lo dijo la Corte, que es anticonstitucional, que no es convencional, como lo dice el compañero. Entonces, yo creo que sí, lamentablemente nos vamos a tener que esperar, pero por lo menos yo no quiero verlo ni en este año ni en los próximos. Y realmente, pues como usted lo dijo, porque ni siquiera es tanto el tema político, sino también es el tema de cuánta gente estaría gozando de su libertad personal por esa famosa prisión preventiva. Hay delitos que no ameritan prisión preventiva y quienes nos gusta el derecho penal, estamos litigando en los tribunales diciéndole a un federal, oye, mira, este delito por su naturaleza no amerita prisión preventiva, pero ya me la decretó el juez, ya la calificó el juez de oralidad. Y me tengo que esperar a juez de distrito para que él te diga, no, sabes que no es correcto, déjalo en libertad. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos en un proceso electoral? Pues ya, le echamos a perder al posible candidato, ¿no? Y claro, yo también, cuando se manejó mucho el tema de Veracruz sobre la idoneidad, constitucionalmente hablando, si un candidato tenía el famoso modo honesto de vivir, yo no, ahorita, yo antes lo cuestioné mucho y se lo preguntaba yo a los maestros, ¿qué es el modo honesto de vivir? Porque pues sí ha habido algunas interpretaciones, pero pareciera ser que debería desaparecer de la Constitución. Como lo dijo ahorita el compañero, hay muchos artículos constitucionales que a lo mejor no son ni convencionales, pero se requiere realmente de un trabajo, un esfuerzo muy grande entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los especialistas en la materia, de decir qué sí necesita ser reformado en la Constitución para que sigamos avanzando y realmente sí avanzando democráticamente, porque eso también hablaría muy bien de un país que quiere avanzar, no solamente en los temas políticos, sino también en los legales y dar certeza y legitimidad a nuestras democracias, y en el caso del Estado mexicano. Gracias, maestro. Correcto, José Guillermo. Antes de que te tenía que dar la palabra a Ayrton, nuestro compañero Marciano Nicolás Peñalosa me hizo favor de precisarme los datos. Es el caso García Rodríguez, la segunda sentencia, y la primera es el caso Zompaxtle, Tecpile y otros. Estas dos sentencias son las que hay que estudiar muy bien, y bueno, ya lo está haciendo la Suprema Corte, pero desde luego, insisto, forma parte de una nueva oleada, de un nuevo paradigma de derechos fundamentales que creo que sí tienen que ver pues con uno de los derechos humanos más importantes, ¿no? Que es el tema de la libertad, que en materia penal se ventila a cada tiempo. Pero te dejo cerrarla esta porque si no estoy yo en desventaja por hacer uso de la voz. Entonces te decía yo, si una reforma constitucional, Ayrton, hecha por el constituyente permanente como juez constitucional, tendrías que acatarla, o ¿cuál sería tu punto de vista? Digo, es una gran pregunta, porque el constituyente permanente, como que se instaura de alguna manera como el soberano, podría ser una reforma claramente contraria a todo el marco de derechos humanos que en la Constitución se establece, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de existir límites y facultades incluso para el órgano resolutor final, que termina siendo el tribunal. No, espérame, Ayrton, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Te estoy diciendo si para ti es una cuestión inconvencional o sería en un tema, o digamos, ¿qué estaría de malo si los jueces se eligieran democráticamente o por el voto popular? Ya. En principio constitucional verías. Y perdón, no quisiera ahondar demasiado, o sea, vamos a hacer un esfuerzo de hacer lo más conciso posible, porque no, con esto nos quedamos 3 horas, 4 horas, nada más en este pequeño debate, porque desde luego, insisto, pues es un debate porque cada quien tiene su punto de vista político, jurídico, y es muy válido, y vuelvo a decirlo, y es válido quien crea que sí, quien crea que no. Creo que hay que argumentarlo, pero nada más te escucho y ahí dejamos el tema, porque si no, nos vamos a ensarzar y voy a dejar de decir lo que tengo que decirles. De acuerdo, desde un estricto nivel, yo creo que un juez que fuera elegido democráticamente no devendría ninguna violación al marco constitucional. Ok. Solo por ese hecho. Okay. Y con este ánimo ahí cierro mi... Sí, desde luego, porque hay 1000 aristas, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quizá a eso se refería en algún momento dado el ministro Pérez Dayán, insisto, y discúlpenme cuando les dije que no era fan no, desde luego que soy fan
de todos los ministros. Yo hubiera querido yo poder tener la posibilidad de ser ministro de la Suprema Corte, una de las dignidades creo que más importantes para cualquier abogado de cualquier país, pero y desde luego el señor ha tenido una carrera intachable y al contrario, es una persona digna de admiración. Insisto, me refería un poco en el tema de respecto de sus criterios, ¿no? Pero insisto, tiene una gran ventaja, tiene una gran virtud que ha sido muy consistente, y él lo que decía es eso, ¿no? Vamos a defender lo que hoy dice la Constitución. Si la Constitución dice otro día otra cosa, vamos viéndolo. Y tienes toda la razón tú. No se refería a eso a de que si cualquier reforma constitucional va a ser convencional, no. Hay posibilidades de que el juez inaplique, como lo vuelvo a decir, ya la Corte dijo que el modo honesto de vivir no sería. Y poniendo algún ejemplo que de alguna ley o una disposición constitucional que fuera contraria al primero constitucional, en mi opinión, pela. ¿Por qué? Porque el primero constitucional tiene un rango y jerarquía, pero superiorísima. Por eso les decía yo, no era mentira, ni era una falsedad, que se me pone chinita la piel, porque ese artículo primero constitucional, mientras no se toque, es un arma súper poderosa para los tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque ahí pueden hacer convencionalidad, porque ahí pueden proteger derechos humanos, porque ahí pueden hacer un montón de cosas. Entonces, creo que, desde luego que no cualquier reforma constitucional pasa por ser convencional. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un poco con lo que quiero concluir esta primera etapa, ¿no? Este control de convencionalidad viene a complementar en materia de vigencia de derechos subjetivos individuales un control total, ¿no? O sea, le viene a complementar al control de constitucionalidad limitado, digamos, a todo lo que dijera la Constitución. Luego teníamos el problema de la jerarquía. Yo me desayunaba todos los días mi materia de constitucional con ese debate del 133, ¿no? Oigan, ¿cuál es la ley máxima? ¿La Constitución o los tratados internacionales o las leyes que emanen de ellos? Si el artículo dice que todas son la ley suprema de la Unión. Sí, pero había que entenderlo en otro contexto y, perdón, era un debate que lo tenía como estudiante, ¿no? Hoy en día lo tengo mucho más claro, creo tenerlo más claro, pero el asunto es que así se nos tenía en este tema. Y hoy en día creo que ya no hay duda. Si el 133 nos dejaba alguna duda, el primero ya descolgó todo. Y entonces, insisto, hoy en día, por eso está muy padre, ¿cómo se llama? El diplomado, porque es control de constitucionalidad y convencionalidad. Ya no puede ser de otra manera el nombre, ¿no? Estos tratados internacionales que forman parte de la ley suprema de nuestra nación, aunque no estén contenidos en la Constitución. Fíjense cómo ya el concepto de Constitución ha variado, ha venido a ser complementado por estos tratados internacionales. Entonces, es muy importante, insisto, en este cuadrito entonces podemos resumir un poco este modelo general de control de constitucionalidad. Perdónenme, lo voy a poner, aunque de manera, les ruego, insisto, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer más grande aquí, antes de ponerlo. No me permite hacerlo más grande. Entonces, pero de cualquier manera lo voy a poner. Entonces, porque lo voy a tratar de explicar, ¿no? Y entonces, pero es un poco un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, en este cuadrito tenemos, ¿no? Ya hasta lo veo más chico aquí, a ver, déjenme ver aquí. Ahí está mejor. Ahí creo que está un poco mejor. Entonces, dice, es el modelo general de constitucionalidad, sí, hasta tengo que verlo con lentes yo. El tipo de control concentrado, ¿sí? Es órganos y medios de control, es el Poder Judicial de la Federación y tribunales de amparo en controversias constitucionales, en acciones de inconstitucionalidad, en amparo indirecto y en amparo directo, de acuerdo a los supuestos previstos en las fracciones 105, 1 y 2, 103 y 107, fracción séptima, y 103 y 107, fracción novena. El posible resultado de este control, de este control concentrado de constitucionalidad, se declara inconstitucionalidad con efectos generales o interpartes, dependiendo del tipo de medio de impugnación o de control constitucional. Y la forma es directa ante los órganos. Luego, en materia electoral, es un control que se ha llamado por la doctrina como control por determinación
asignación constitucional específica, le podemos decir un control especializado en materia electoral, ¿sí? De alguna manera, también, pues en materia electoral es concentrado, ¿verdad? Porque está a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? A través de sus salas superiores, sus salas regionales, a través del sistema de medios de impugnación. Esto está previsto en el 41, fracción sexta, en 99, párrafo sexto de la Constitución. Aquí no hay declaración de inconstitucionalidad, sino simple inaplicación de la norma al caso concreto. Esta forma puede ser directa o incidental. Está el control de constitucionalidad y convencionalidad difuso, ¿verdad? El resto de los tribunales, los juzgados de distrito, los tribunales unitarios de proceso federal, tribunales administrativos, así como los tribunales locales, judiciales, administrativos, electorales, de conformidad con el primero, el 133 y 104. Aquí, perdón, pero yo sí considero que los tribunales de los poderes judiciales de los estados tienen capacidad, de acuerdo a como está previsto el 133, de hacer el control de constitucionalidad. Y ahora con el primero constitucional, también control de convencionalidad, aunque desde luego estén sujetos a control, a revisión de su control por parte de las autoridades superiores, ¿no? Aquí tampoco hay declaración de inconstitucionalidad, sino solo inaplicación. Y luego está el criterio de la interpretación más favorable en algún caso concreto y no en un juicio incidental o no en un juicio de inconstitucionalidad, sino que es en cualquier acto de autoridad, todas las autoridades del Estado mexicano. Sí, Ayrton, les decía yo que se las voy a compartir, nada más, si me permiten, yo después de esto se las paso al control escolar y ellos se las mandan a sus correos, ¿sí? Y esta está para todas las autoridades del Estado mexicano. Platicábamos hace con José Guillermo si lo tenían los tribunales, los institutos electorales yo creo que sí. Por ejemplo, en el tema de creación o reglamentación de acciones afirmativas, yo creo que claro que sí la tienen, claro que pueden crearlas, y era justamente una de las reacciones que tenía el Poder Legislativo con esta reforma que pretendía decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tenía facultades para legislar o para crear acciones afirmativas, no, para legislar no, claramente, pero sí para crearlas vía un control de convencionalidad. Desde luego que lo tiene, o sea, vamos, en mi opinión no hay ninguna duda. Bueno, no existía duda por parte del Parlamento o del Congreso de la Unión que existía esta iniciativa para quitarle al tribunal esa facultad. Entonces, esta interpretación más favorable, insiste, solamente se interpreta aplicando la norma más favorable a las personas sin inaplicación de constitucionalidad. Entonces, es muy importante que veamos este tema. Aquí, en esta presentación, aquí todavía ya me adelanté mucho a esto, que si el Tribunal Electoral era un tribunal constitucional, sí, sin duda, en mi opinión, el Tribunal Constitucional de México también, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es, en un sentido amplio, es un tribunal constitucional de nuestro país especializado. Por ejemplo, el académico César Astudillo, al que respeto y desde luego aprecio, él dice que, de acuerdo al modelo austriaco, alemán, de tribunal constitucional, no lo es ni la Corte ni el tribunal, o si alguno lo es la Suprema Corte. Desde luego es respetable su posición, me parece que a mí me califica el órgano como de control constitucional de acuerdo a las facultades que tiene conferidas por la Constitución para esos efectos, ¿sí? Entonces, bueno, este modelo de control constitucional en materia electoral, entonces tenemos que identificar sobre qué entendemos por materia electoral, ¿no? Y estamos aquí en el entendimiento de que el derecho electoral pues se da naturalmente como producto de que nuestro país es una democracia. Y en una democracia las constituciones, de acuerdo a nuestro sistema de democracia representativo tomado, perdón, bajo las antiguas ideas griegas del concepto de democracia, pero desde luego a partir de la creación francesa del sistema representativo, no podemos identificar que este derecho electoral o el sistema de control constitucional electoral tiene que ver como varios sentidos. En un sentido estricto, por ejemplo, como sinónimo de sufragio. Es votar, sufragio activo y de ser elegido. Digamos, esos son
los derechos político-electorales que en materia electoral reinan, ¿no? No por llamarlo su jerarquía, no me gusta a mí jerarquizar derechos, ¿no? Digamos, son los derechos como más recurridos, ¿no? Digamos, una aspiración, una legítima aspiración que quiere ver concretada el ciudadano de cualquier nación, ¿no? Y este sufragio tiene que ser universal, igual, libre, directo y secreto. Todo esto lo tiene que controlar, proteger, verificar la jurisdicción o este control de constitucionalidad y convencionalidad ejercido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un sentido amplio, el fenómeno electoral puede ser entendido como el conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentarias, instituciones y principios referentes a la organización, a la administración y realización y ejecución de las elecciones, a la constatación de validez de los resultados electorales y así como el control legal y constitucional de los mismos a través de su impugnación. Entonces, resumiendo, el control de constitucionalidad, el modelo mexicano, existe en sentido amplio para regular todo lo relacionado con las elecciones, para que los actos y resoluciones de las autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales se apeguen a los principios establecidos para el desarrollo de las elecciones en la Constitución y en las leyes. Pero además también existe un control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de los derechos político-electorales, que no tan solo son el sufragio activo y sufragio pasivo, como ya veíamos, sino también es el derecho de asociación y el derecho de afiliación política que se da, desde luego, como militante, perteneciente o miembro de los partidos políticos. Ahí es donde, por ejemplo, ese derecho político electoral también ha tenido un amplio desarrollo en la doctrina constitucional del Tribunal Electoral, porque en un principio no se entendían como regulables los actos de los partidos políticos, en tanto como tales no son autoridades en el sentido técnico de la palabra, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, pero como organizaciones de interés público, entidades de interés público que generan el acceso de los ciudadanos al poder público, claro que pueden violar derechos fundamentales, y está este tema también de la horizontalidad de los derechos fundamentales, no tan solo políticos, que existe una doctrina alemana de la Drittwirkung que tiene que ver con que la horizontalidad de los derechos humanos implica también la posibilidad de su violación y control por parte de un órgano constitucional, pero la violación se da a cargo de entes particulares o privados. Entonces, digamos, en esencia, más o menos este tema del derecho electoral también había que identificar que tiene un carácter expansivo, ¿no? Tiene esta vertiente expansiva del ejercicio del cargo, ¿no? Garantías institucionales de las autoridades electorales. Por ejemplo, ha habido muchos casos en que, por ejemplo, los regidores de los ayuntamientos vienen alegando violación a su derecho político de ser votado y en su vertiente de ejercicio del cargo, porque, por ejemplo, no les quieren dar una oficina, un espacio físico. Entonces, en un principio, claro, cuando llegaban esos asuntos a la jurisdicción del Tribunal Electoral, el tribunal decía, pues eso ya tiene que ver con derecho administrativo en todo caso, ¿no? O sea, no es un tema que pueda venir a reclamar delante de la jurisdicción electoral. O la asignación de recursos, por ejemplo, en el caso de algunas comunidades, agencias municipales, en fin, ciertos temas que han ido vinculados a este tema. Creo que ahí sí se podía ver un esquema de debate más o menos amplio en muchos supuestos, en donde creo que el tribunal sí ha ejercido de manera muy amplia sus facultades de control constitucional, pero estoy plenamente convencido que en cualquier caso lo ha hecho con un propósito superior o con un propósito mayor, que es el propósito de verificar que haya mucho mayor control, mucho mayor eficacia y vigencia de las normas constitucionales y un mejor ejercicio de la democracia en nuestro país. Carlos González, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ahorita que comenta estas dos vertientes del derecho electoral y el carácter expansivo, me viene a la mente inminentemente el caso de la decisión que toma la Sala Superior del Tribunal Electoral
sobre la integración de Movimiento Ciudadano y del llamado Grupo Plural a la comisión permanente. Yo en lo personal, y he de decirlo, yo soy politólogo, para mí sí me cuesta un poquito de trabajo el hecho de pensar que el Tribunal Electoral, pues en esta fe garantista de derechos, pues intervenga en cuestiones que para mí serían como derecho parlamentario, porque tienen que ver con la organización del poder legislativo federal, ¿no? Pero creo que es un tema que vale bastante la atención a analizar, sobre todo porque frente a este tipo de decisiones, pues se han ido agrupando las diversas fuerzas políticas en el Congreso, particularmente en Cámara de Diputados, pues para hacer como una suerte de amague de, a ver, o dejas de intervenir o tomas decisiones un poquito más conforme a mis intereses, o hago una reforma constitucional que realmente limite cuáles son tus alcances, ¿no? En tus sentencias. Entonces, creo que es un caso muy particular, interesante que viene a colación, doctor. Gracias, Carlos. Es un temazo. Bien, nada más porque de plano ahorita también la Cámara no da, pero justamente aquí el Tribunal Electoral está llevando a cabo un simposio, congreso, no sé cómo llamarles, se llama Reforma Electoral y Democracia, miradas desde el derecho común y comparado. Es un poco un análisis, mesas con especialistas extranjeros, ¿no? Y fíjense, ha habido algunos temas, ¿no? El constitucionalismo transformador, luego principio de igualdad y derechos políticos en situación de desventaja, cuál debe ser la fuente normativa de las acciones afirmativas. Fíjate, Carlos, ahorita un poco conforme a todo esto que ya también he comentado, ¿no? Estos intentos legislativos por acotar las facultades del tribunal en ciertos temas en donde creo que en efecto de manera expansiva ha ido ampliando su jurisdicción, pero nunca quiero decir de manera arbitraria, creo, insisto, lo dije hace ratito, creo que con una buena finalidad. Luego está los órganos electorales, cuál debe ser su función en el marco del principio de división de poderes. Luego, derechos políticos, participación política y democracia. Desarrollo desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero voy a acabar con la última mesa que mañana termina este congreso con este tema, esta mesa. ¿Quién debe controlar los actos parlamentarios, Carlos? Y es un poco la pregunta que haría yo, ¿no? Estoy de acuerdo. Es absolutamente discutible si esto puede ser un criterio garantista del derecho político electoral de ser votado, o es auténticamente una injerencia o una manera de controlar los actos parlamentarios sin tener jurisdicción para ello, ¿eh? Por eso les decía yo hace rato, a mí no me parece mal la iniciativa que, en su caso, determinara que el Tribunal Electoral no se puede meter en los actos parlamentarios, pero la Suprema Corte de Justicia sí. Ah, bueno, está muy bien, vale, porque por lo pronto, Carlos, no hay control de esos actos parlamentarios y el tribunal no amplió su jurisdicción pensando de esa manera, ¿eh? No hay control de los actos parlamentarios, me voy a meter. No, tú sabes que fue con motivo de casos concretos que le fueron planteados y fue desde hace mucho tiempo, incluso al exconsejero Jaime Cárdenas Gracia, cuando estaba en el tema de la sala, ¿cómo se llama? De la integración de la Cámara de Diputados, no me acuerdo qué tenía que ver, justamente también tenía que ver con un tema también de integración del Congreso, y también se le dio entrada, y desde luego el entonces diputado Cárdenas festejó mucho la integración del Tribunal Electoral, festejando su derecho. Otro tipo de decisiones no la ha festejado con tanta vehemencia. De hecho, hoy justamente estaba en el Congreso y estaba externando justamente diversas preguntas como la que tú haces y como la que el Parlamento creo que legítimamente se hace, pero insisto, creo que hay preguntas todavía por contestar en el sistema, ¿no? Dice Marciano, ahorita vamos contigo, Marciano. Entonces, el tema es, bueno, vamos a complementarlo con Marciano, todavía tenemos tiempo. Dice Marciano, no quieres abrir tu micrófono, ¿verdad, Marciano? Dice, la convencionalidad da acceso a un recurso. Sí, maestro, como usted guste, disculpe, pero para no quitarle tiempo, maestro. No, si hay tiempo, por favor, adelante. Para no malinterpretar, porque luego los mensajes cortos, yo por eso soy enemigo del WhatsApp, porque soy experto en malinterpretar los mensajes. Dinos, por favor, gracias. Bueno,
yo no coincido, maestro, en que la Sala Superior o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no conozca respecto de los actos que se violen derechos políticos electorales, porque entonces le negaríamos el recurso sencillo que usted en esta materia que nos imparte, pues estamos hablando de la convencionalidad. Todo ciudadano, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, y ese recurso sencillo pues es a través de defender un derecho político electoral. Claro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial es un tribunal constitucional, claro que puede inaplicar, y lo ha hecho desde 2005, mucho antes que se le diera la potestad en la Constitución. Ya el tribunal, la Sala Superior, sabe acordar usted cuando en el 2005, es la única que yo me tengo referencia, cuando le dice, oye, el acceso a la justicia se ve limitado por el recurso de reconsideración que me dice que si no pusiste el escrito de protesta no es tuyo tus agravios. Eso era terrible, era espantoso, era un freno que no podíamos acceder a la justicia. Lo viví en carne propia. Cuando lo inaplica, dice uno, vamos avanzando. La Corte se enoja efectivamente y le dice, tú no puedes inaplicarlo. Pero y no hablé de ese tema, claramente, sí, cierto. Lo que usted ahorita discutía, dice, bueno, pero se modificó la Constitución y la Constitución ahora dice, claro que tú puedes inaplicarlo. Ahí cambió totalmente la situación de nuestra Sala Superior. Yo tengo en muy alto valor a la Sala Superior por el trabajo que ha hecho y toda la línea jurisprudencial. Claro que es importante que se meta en los asuntos parlamentarios. Habría violaciones de derechos humanos en materia de derecho político. Si yo no quiero, tú no perteneces a la Comisión Permanente. ¿Y tú quién eres? ¿Dónde está el equilibrio de poderes? Obvio que no todo tiene por qué estar sistematizado en la Constitución. A ver, todos deben de formar parte de la Comisión. No, a ver, es el tema más reciente. Al Movimiento Ciudadano no le dejan un asiento de la Comisión Permanente y le dice la Sala Superior, tiene derecho a sentarse, tiene derecho a sentarse. Imagínese si no tuviera el acceso al recurso sencillo, pues entonces, ¿cómo se equilibra eso? Tiene que existir, por supuesto, la Sala Superior y decirle, a ver, aquí le estás negando su derecho a ser votado en su vertiente de, pues, ejercer el cargo, y ejercer el cargo es pertenecer a todos los órganos. Entonces, ha sido un logro muy aplaudible de la Sala Superior, toda la línea que ha hecho, su línea jurisprudencial. Yo la festejo, por lo menos, quizás es un punto muy personal, pero es congruente con lo que la convención dice en el 25. Y el recurso sencillo no tendría acceso a muchos recursos, a hacer valer los derechos políticos electorales. Por mencionarle uno, digo, ejemplos, yo no se los voy a enseñar a usted, pues usted es el experto, usted estuvo en la mejor sala. Gracias. Mejor sala. Ya no me pregunten por qué, porque me van a regañar. Gracias, maestro, y disculpe si me... No, muchas gracias, Marciano. Sí, yo desde luego, pues, yo coincido, aunque, o sea, coincido con lo que tú dices, estoy pleno, pero entiendo la posición, por ejemplo, desde el punto de vista político, ¿no? La que expresaba Carlos y la que expresa el Parlamento. Yo por eso la pregunta que hago es, a ver, en estos tiempos, zonas de impunidad, zonas de lagunas de control, a mí, yo coincido, o sea, hay muchas cosas que me parecen más discutibles, pero estos actos sí me parece que se ha estirado el tema del concepto del derecho a ser votado, pero creo que jala, o sea, a mí me convence, yo estoy plenamente convencido y coincido en lo que me dices. David, que ayer te teníamos pendiente, ojalá que sirva tu micrófono hoy, no me iba yo a ir sin decírtelo, David, cuéntanos. Muchas gracias, espero que no se escuche medio raro porque tuve que conectarme desde el celular. Ajá, nada más pon alguno, creo que el de la fija, nada más quítale el volumen, David. Ya me salí más bien desde la computadora. Ahí estás. Oye, bueno, un poco es abonar, estaba escuchando la verdad con mucha quietud las intervenciones de los colegas y la de usted, por supuesto, doctor.
Creo que es relevante. Recién escuchaba en la presentación del libro que presentaron en la eje del doctor Flavio Galván, de algo de conceptos básicos de derecho al trabajo. Así es. Y él decía de la relevancia de una buena demanda, ¿no? Creo que ahí es en donde radica todo este tema del control de convencionalidad y constitucionalidad, porque bien lo ha acotado usted hace un rato, ¿no? Los órganos administrativos pueden realizar este tipo de control. Bueno, pues yo diría sí, si se le plantea el argumento adecuado, porque si llegamos a plantearle a un órgano administrativo un tema de inconstitucionalidad, pues evidentemente el órgano va a decir, hombre, yo no puedo hacer eso. Pero si tú le dices a un órgano administrativo, oye, interpreta sistemática y funcionalmente tal precepto normativo, en contraste con no, este otro, bueno, pues valoraríamos la posibilidad de que existiera, ¿no? Y lo único que quería también cerrar, y justo creo que redunda en este tema, es la relevancia de la denominación del título primero, ¿no? El no haberle dicho de los derechos fundamentales, sino lo de los derechos humanos, me parece que va más allá de una cuestión conceptual que ha sido bien definida, ¿no? Entre el derecho positivo, el dispositivismo y el naturalismo. Pero vamos, la propia Corte en la última contradicción de criterios que resolvió con la Sala Superior de este tema del requisito de tener un modo honesto de vivir para ser considerado un ciudadano o una persona ciudadana, reconocerle la ciudadanía, ¿no? La misma Corte dijo, a ver, interpretación que intentes hacer desde cualquier arista de esta fracción segunda del artículo 34, necesariamente vas a incurrir en discriminación. Y vamos, es un derecho fundamental que está en la Constitución, sí, pero transgrede un derecho humano, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí, tenemos que abrir la mente un poquito en cuanto a, en la manera en la como planteamos o estudiamos el agravio o el concepto de invalidez, en el entendido de que el derecho humano a mí me parece que no tiene límite en ninguna norma, dígase de carácter constitucional o convencional. Es mi opinión. Gracias, David. Sí, sí, muy de acuerdo con tu posición también y desde luego, sí, abonando a este sistema, ¿no? O sea, a ver, yo creo que es tiempo de los derechos hoy en día, ¿no? Ya hemos vivido regímenes autoritarios, hemos pasado dictaduras militares en la Sudamérica, muy dramáticas, muy feas. Hoy en día, en grandes democracias o en democracias consolidadas del mundo, están pasando cosas muy feas, ¿no? Y que están poniendo a prueba, uno, la división de poderes, el control justamente específico y la independencia de cada uno de ellos, y la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que son tiempos de derechos. Yo por eso mismo les decía yo, sin payasadas, se me pone chinita la piel de ese artículo primero constitucional, porque está, insisto, potente. Perdón que se los diga. Por eso mismo, a mí nunca me pareció un riesgo lo del tema del plan B. Pues el plan B era porque el plan A no fallaba, perdón, porque el plan A falló. ¿Y qué era el plan A? Reforma constitucional. No se dio, pues cualquier reforma legal que hagas se va a caer, hermano. ¿Dónde la ves? O sea, y vamos, insisto, más allá de conceder, se los digo de verdad, déjenme por favor concederle la buena fe a la intención de la reforma. Déjenmela conceder. O sea, órale, hay que hacer menos robusto al órgano, hay que ahorrar, hay que tal o cual cosa, te la compro. Pero dos cosas fundamentales. Uno, primero, no me desatole con el dedo. Y dos, no hagas una reforma constitucional que vaya sobre lo que ya ha aprobado ser. Y en México ya las elecciones, por lo menos el acto jurídico ese trascendental de ir, depositar un voto y contarlos en términos generales, compañeros. Ninguna democracia es perfecta, todas tienen sus prietitos en el arroz, tenemos un problema de inseguridad pública muy grande, incidencia del crimen organizado, la violación a las normas electorales. Sí hay problemas todavía. Para eso está el Tribunal Electoral, pero el Tribunal Electoral, perdón, tampoco es omnipotente, no es Dios en cualquier concepto que alguien lo tenga. Pero, ¿qué les quiero decir? Hoy en día sí hay un control de reglas. Las elecciones, insisto, por lo menos la etapa procedimental está bastante garantizada. Son actos
verdaderamente muy reglados, muy probados, muy hechos. Ya no está fácil hacer esas trampas. Claro, hoy en día el diablo está en otros detalles, ¿no? Hoy en día el diablo está en otros temas, pero no por el sistema de reglas, ni por el sistema de control y de división de poderes, pues está por la naturaleza, perdón que se los diga, desleal de los políticos con el sistema legal que crearon. Ese es el gran problema. Insisto, perdón, hoy hay una hoja de... A ver, hoy en día, ya dejemos el plan B y el plan A. Hoy en día están vigentes las reglas que estaban vigentes antes del plan E y plan A. Plan B y plan A. Eso indica que están prohibidos los actos anticipados de campaña y de pre-campaña. Entonces, ahora dicen, por ejemplo, en esta ruta crítica de los candidatos presidenciales a Morena, que no son candidatos presidenciales, ¿eh? A ver, pues si sé leer la ley, maestro, son candidatos a ser presidente del Comité de Defensa Máximo de la Cuarta Transformación. Vale, ok. Eso en mi tierra se llama fraude a la ley, pero bueno, ok, está bien. Entonces, ¿de dónde va a salir la fiscalización de los recursos? Porque se van a hacer precampañas, compañeros, de en 2 meses. Pues si ya no lo están diciendo, o sea, ya no es nada secreto, ya eso está impugnado hoy en día ante la Sala Superior, de manera formal, porque pues que es un plan de ruta que, en mi opinión, aparentemente, y no es la última palabra, contradice las reglas electorales. Y de eso vamos a estar llenos a partir de ahora, ¿no? Pero, carajo, esas normas fueron creadas por ellos mismos cuando Fox y Calderón se movieron antes de tiempo. Para eso se crearon esas normas. Para que nadie abusara del poder, de los cargos públicos y del tiempo anticipado de los tiempos electorales para posicionarse legítimamente, porque eran estrategias que ponchaban el piso parejo, ¿no? Bueno, son reglas de piso parejo. Pues hoy en día los partidos políticos dicen, ya no me gustan. Al poder no le gusta que lo controlen, compañeros. El poder tuvo que ser controlada, o el poder tiene que ser controlado a través de revoluciones. Y después de las revoluciones viene la estabilidad, pero prevalece el poder y otra vez viene el abuso del poder. Por eso tenemos que estar luchando los ciudadanos. Por eso tenemos que hacer uso de los controles constitucionales. Por eso tenemos que festejar sentencias como esta, del caso que acabamos de citar. Tenemos que hacer vigente todo este tipo de derechos, porque pues es el tiempo de derechos, yo creo. Yo creo que es un tiempo que tenemos que ir para adelante, no regresar para atrás. ¿Cuáles son los principios básicos de los derechos humanos? La progresividad, es ir para adelante, no para atrás. Y creo que suena lógico, es de sentido común, es de sentido humano este tipo de pensamientos. Entonces, yo les quería pues decir que esto es lo que tengo que explicarles un poco de cómo fue diseñado nuestro modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad. Son las 2 primeras clases, van a ir desarrollando estos preceptos, pero creo que con esto tenemos una pincelada de los antecedentes, del tipo de modelo que tenemos, de lo que es el control de constitucionalidad, y bueno, pues desde luego sus aportaciones han sido muy valiosas para darle un punto de redondez práctica a las sesiones, estas sesiones introductorias. Espero que haya sido de su provecho, compañeros, y les deseo mucho éxito. Y muy pronto nos vamos a ver, porque tengo asignados algunos otros módulos de este diplomado tan interesante y tan importante, y que tantos comentarios, inquietudes genera, porque desde luego, insisto, es absolutamente actual, y estamos justamente en un proceso pues digamos, de atención, ¿no? De si queremos ir para adelante o si queremos ir para atrás, y de cuáles son las herramientas que tenemos que tener, como decía David, ¿no? Para eso nos preparamos, para generar mejores demandas. Y cuántas veces a mí me tocó ver en el ámbito de la jurisdicción, les mentiría si no les dijera que más como secretario que como magistrado, no sé si eso esté bien o esté mal, pero tantas veces que veía yo expedientes en donde se veía que había razones, pero no encontraban la manera, y las pruebas no estaban, no se generaba la virtud del expediente bien manejado, de la demanda bien armada, y pues tenías que fallar conforme lo que había.
no conforme a tu buena fe guardada, ¿no? Entonces había alegatos de orejas muy sensibles y tú veías dónde estaba el problema, pero pues nunca había sido alegado, nunca había sido probado, en fin, no había las herramientas para poderlo verificar y constatar, ¿no? Que era lo que les decía yo, por ejemplo, del sistema de justicia americano, ¿no? Que una sentencia penal de 40 años de prisión se puede dar con base en testimonios, está cañón, es interesante, lo dejo para la reflexión. Les agradezco mucho su atención, compañeros, compañeras. Tengan una excelente y calurosísima tarde. Nada más estamos a 37 grados centígrados. La presentación se las van a hacer llegar y cualquier cosa, si no, me lo reprochan en la siguiente sesión que nos veamos. Yo creo que nos vamos a ver más. Les agradezco mucho, Gracias a todas y a todos. Muy amables. Hasta luego. Gracias. Gracias.